Bueno, buenas tardes o buenos días donde se encuentren. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Y en esta oportunidad tenemos de nuevo como invitado al doctor Álvaro Enrique Dao. Él es, como ustedes ya saben, en la presentación que hice anteriormente, médico cirujano general. Fue jefe del departamento de cirugía del Hospital Militar de Caracas. Él es especialista en cirugía general y laparoscópica y actualmente se encuentra en Madrid, donde él se encuentra trabajando como facultativo especial en el Instituto de Obesidad y Estética Jesús Lago de Madrid, en donde además se desempeña como médico que trabaja con cirugía de obesidad y además cirugía de cambio de género. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la cirugía de género o la cirugía de confirmación de género. Como ya vamos a ver, esta es la primera entrega porque existen dos tipos de este tipo de cirugía, como son la cirugía de feminización, que vamos a hablar en esta oportunidad, y por lo tanto vamos a estar hablando sobre la mujer transexual. Entonces, bienvenido nuevamente, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, un placer estar de nuevo contigo. El hecho es, bueno, poder tener este tipo de contactos, saber un poco más o menos lo que la gente que le ha tocado irse está entrenándose bueno, y también, como decir, preparándose en otros campos que anteriormente no habíamos tocado allá en Venezuela. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, como siempre, es, ¿qué es y en qué consiste la cirugía de feminización? Bien, tenemos que partir que muchas veces lo que ocurre es que los, los, el- la persona en sí no se siente de el sexo que nació, pues. Es decir, eso es una de las cosas que es importante conocer. Eh, Tanto le pasa a mujeres que sienten que no pertenecen a ese género, como al hombre, pues. Entonces, en este caso, como vamos a tratar de la cirugía de feminización, resulta que, bueno, se trata de un hombre que se siente atrapado y no se siente identificado con el sexo que tiene y que se siente realmente eh, del género femenino y que tiene unos genitales que no le pertenecen, ¿no? Eso es más o menos para saber cómo esas personas se sienten y muchas veces hasta lo que padecen, porque muchos eh, tienen intentos hasta de autólisis porque simplemente no son comprendidos a nivel de la sociedad y pasan realmente mucho trabajo, ¿no? Eh, en sí, lo que vamos a tratar un poco es, bueno, cómo son los procesos que estos hombres llevan a cabo para adquirir unos genitales femeninos, ¿no? Que es lo que vamos a tratar en la charla de hoy. Perfecto. Entonces, Sí, un poco para reafirmar lo que tú dijiste, tener en cuenta que la sexualidad tiene varios aspectos. El aspecto biológico es como nacemos, hombre o mujer, no hay otra. Pero luego viene el aspecto psicológico. Yo me puedo identificar como hombre, me puedo identificar con el género femenino. Entonces, la idea de este tipo de cirugía es que no solamente psicológicamente me identifique, sino que anatómicamente, ¿verdad? Me reafirme, ¿verdad? Esa cercanía que tengo, esa identificación que tengo con un género distinto. Esa es la idea de la cirugía, ¿verdad? esa es la idea de la cirugía y bueno, la cirugía no comprende solamente la parte genital, ¿no? La cirugía pasa también por lo que es la parte facial, de feminización facial también de feminización corporal, ¿no? Es decir, tenemos como tres niveles, ¿no? Lo que es el nivel de genitales, el nivel
corporal y el nivel facial. Entonces, es eso, pues, y cada uno de esos grupos tienen diferentes procedimientos quirúrgicos que podemos tocar, pues. Sí. Inclusive hay una cirugía que también se encarga de modificar el tono de la voz. Eso es correcto. Entonces, Eso es inclusive correcto. hasta allá se llega con ese tipo de cirugía. Sí, hay procedimientos que buscan feminizar la voz. Eso se puede hacer mediante dos, bueno, hay varias cosas. Una etapa puede ser también quirúrgica, obviamente, y la otra etapa también puede ser de foniatría. ¿De acuerdo? Una de las partes quirúrgicas que implica también, interviene también lo que es la feminización facial, es el hacer una cirugía a nivel de la nuez de Adán, que lo que busca es reducir ese cartílago tiroideo y de esa manera también hay leve cambio a nivel de la voz. Sin embargo, hay el procedimiento a través de otorrinolaringología, que ya interviene a nivel de las cuerdas vocales y que logra también la parte de feminización de la voz. Y por último, la parte, quiero decir, de foniatría, que muchas veces, digo yo de último, pero algunos pacientes no van a esos procedimientos quirúrgicos, sino sencillamente van educando la voz y van feminizando la voz. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a remitir es a la cirugía genital, a la reconstrucción genital. Entonces, Correcto. ¿en qué consiste la cirugía de reconstrucción genital? Bueno, la cirugía de feminización y reconstrucción genital la podemos dividir en tres tipos de cirugía. La primera, que es la vaginoplastia simple o por inversión peniana. Segundo, podemos hablar de la vaginoplastia por túnel peritoneal. Y de último, podemos dejar la vaginoplastia o colovaginoplastia, que también se le llama, que es una vaginoplastia donde se consigue el alargamiento de la vagina mediante un segmento defuncionalizado del colon, bien sea colon derecho o colon izquierdo. Podemos comenzar, bueno, con la vaginoplastia simple, que es muchas veces la más conocida y es la que menos complicaciones trae. No es más que utilizar los genitales masculinos para, bueno, de ahí hacer o reconstruir unos genitales femeninos. Entonces, en esto hay varios pasos a nivel de la cirugía, una cirugía que dura aproximadamente unas 6 horas, en la cual se utiliza la piel tanto del pene como del escroto para, mediante inversión, conseguir un canal vaginal. ¿Qué es lo que los pasos a seguir? Bueno, se produce o se realiza una disección de lo que es todo el pene y las bolsas escrotales, se hace la orquidectomía, se hace una resección de los cuerpos cavernosos, se utiliza el glande, dejando la vascularización para construir o reconstruir el clítoris, y la misma piel, tanto del pene como del escroto, se busca construir lo que es el prepucio del clítoris, y de esa manera se logra un clítoris funcional, porque se deja toda la sensibilidad y la irrigación. Se deja, además de eso, una uretra más corta, se hace la orquidectomía y se diseca un espacio que hay entre lo que es la vejiga y el recto para construir el canal vaginal, y luego entonces la piel del pene y del escroto, de manera de inversión, se logra formar el canal vaginal. Utilizamos el excedente de la uretra
para hacer una mucosa interlabial, de manera que quede algo también de lubricación, porque como es una mucosa, produce obviamente secreción, y eso actúa como una especie de lubricante a nivel de lo que es la parte genital. Esto es un procedimiento en el cual realmente la parte de lo que es complicaciones, más que todos van a ser de tipo local, que muchas veces se pudiera presentar un hematoma o cierto sangrado, pero no tiene ningún riesgo desde otro punto de vista, que ya lo vamos a ver más adelante, que es cuando se utiliza el colon para alargar ese canal vaginal. Porque ¿qué es lo que limita esta cirugía? La cirugía lo que va a estar limitada es por la anatomía de la persona. Si la persona tiene un pene suficientemente largo, el canal vaginal va a ser largo. Pero si no hay suficiente piel y no hay suficiente escroto o piel de escroto para hacer esa inversión, el canal vaginal va a ser muy corto y entonces vamos a estar un poco limitados. Entonces, de ahí viene el hecho de poder utilizar otra técnica para lograr el alargamiento vaginal. Y ahí caemos en lo que es la segunda cirugía que nombré, que es la de una reconstrucción vaginal, que sería, en este caso, un alargamiento que vamos a hacer con un túnel peritoneal. Para ello, hacemos un abordaje laparoscópico y a nivel de lo que es el peritoneo infraumbilical, hacemos una disección y hacemos una especie de solapa que lo vamos a convertir en un túnel, y ese túnel lo vamos a sacar a través del canal vaginal o el nuevo canal vaginal que estamos construyendo, de manera de hacer una unión de ese peritoneo con esa piel invertida del escroto y del pene, y de esa manera lograr una longitud mayor del canal vaginal. Esta cirugía, lo bueno que tiene es que sí logramos un alargamiento, y además de eso no tiene otras complicaciones como de licencia de anastomosis intestinales, que sí se pueden ver con la vaginoplastia. Es una cirugía que, por supuesto, lleva un abordaje mixto, como dije, porque además del abordaje genital clásico, tenemos que someter al paciente a una laparoscopia para lograr ese túnel peritoneal y poder alargar la vagina. Y de tercero, vamos a tener lo que ya mencioné varias veces, que es la colovaginoplastia, que ahí podemos utilizar un segmento defuncionalizado de colon izquierdo, específicamente del sigmoide, o del colon derecho, y lograr entonces una longitud mucho mayor de la vagina. Cuando digo mucho mayor, es que podemos lograr hasta unos 25 centímetros de longitud medidos desde el introito vaginal. Entonces, por supuesto, muchos pacientes buscan eso, y de ahí es que se habla de poder realizar esta cirugía para que el paciente quede satisfecho en cuanto a la longitud se refiere. Sin embargo, bueno, caemos en el tema de que es necesario tener informado a nuestros pacientes que esta cirugía implica más riesgo, porque estoy haciendo una anastomosis, tengo que restituir el tránsito intestinal, y entonces tengo que hacer una anastomosis intestinal una vez que defuncionalizo el segmento que quiero emplear para alargar la vagina. Perfecto, esas serían las tres técnicas. Las Ahora tres bien, técnicas en principio. cuando
se elige una u otra? Ya dijiste que si no hay suficiente, el pene no es tan largo, suficientemente largo, o no hay suficiente tejido de las bolsas escrotales, entonces habría que plantearle al paciente alguna de estas otras dos técnicas. Ahora, quién elige o cuál se elige o cuál se prefiere por parte de ustedes? ¿Cuál técnica es la primera que le presentan ustedes al paciente? ¿La que es Eh, por peritonización o la que es la que es la colovaginoplastia? Mira, generalmente cuando la longitud del pene es suficientemente larga, uno le propone realmente la vaginoplastia simple, ¿ok? Ok, En ese sentido, uno se la propone, le dice, mira, estas son los pros y los contras, y el paciente al final es el que en ese sentido toma la decisión. Cuando sí vemos que el pene no es lo suficientemente, no tiene una longitud adecuada como para hacer ese canal vaginal, ahí sí le sugerimos que haga una técnica al menos de una técnica peritoneal, porque vamos a lograr una longitud mayor. La voz cantante siempre al final la tiene el paciente. Hay pacientes que te vienen a la consulta ya con la idea que quieren un canal vaginal muy largo, y entonces ya tú sabes que ese paciente lo único que le puedes ofrecer es una colovaginoplastia. Y hay pacientes que, bueno, que dicen que con 15 centímetros es suficiente, y muchas veces con la misma piel del pene y el escroto le da esa longitud, o si no, puedes ir a un túnel peritoneal, bueno, es una técnica bastante buena y que los pacientes quedan bien satisfechos. ya tú hablaste entonces de algunos riesgos y complicaciones, por supuesto, como toda intervención, infecciones, puede haber sangrado, puede haber problemas con la cicatrización, por supuesto. ¿Qué otros problemas ustedes han visto que sean más frecuentes que otros? Mira, realmente el problema que se vienen presentando, porque todos esos que tú acabas de nombrar son problemas que se presentan en prácticamente cualquier cirugía, vamos a estar claros. En este tema, realmente lo que muchas veces nos preocupa son las estenosis. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tú logras hacer una cirugía y después al final ocurre una estenosis, no va a tener la suficiente longitud para la penetración. Entonces, en el momento de las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es evitar esa complicación. ¿Y cómo logramos evitar esa complicación? Bueno, tenemos que instruir muy bien al paciente. El paciente, una vez que sale de la intervención, sale con un tapón que se deja a nivel de vagina. Eh, Ese tapón es retirado aproximadamente a los 3 días del postoperatorio, y de una vez empezamos con un esquema de dilatación. Al paciente se le entrega un kit de dilataciones en el cual le decimos que de 3 a 4 veces al día utilice ese kit de dilataciones para que podamos lograr mantener tanto una longitud como un diámetro adecuado del canal vaginal. La sonda, la primera sonda, que es una sonda que tiene un grosor de aproximadamente 4 centímetros, para que tengas una idea. Eh, Se busca que la mantenga colocada durante unos 10 minutos aproximadamente, durante unos 3 o 4 veces al día. Y después se va progresando en diámetro. Esta es una de las complicaciones bueno, que uno realmente busca evitar. Lo otro, bueno, se puede ver estenosis uretrales, se puede ver algún grado de incontinencia uretral, de incontinencia urinaria, perdón, que esos pacientes van mejorando de esos problemas sin ninguna intervención mayor por parte de uno. Siempre se les plantean esas situaciones,
pero en sí la evolución es bien favorable. Ahora bien, ¿cuál es la preparación que debe tener todo paciente que va a ir a este tipo de cirugía? Eh, si empezamos, no sé si te refieres a preparación prequirúrgica o preparación desde el punto de vista médico, antecedentes médicos. Sí, eh, podemos ir empezando por ya la preparación primero, no la prequirúrgica, la preparación que necesita la persona para ir a esa cirugía. ¿Qué requisitos, vamos a decirlo así, qué requisitos debe cumplir para que el médico, como tú y en el equipo donde tú trabajas, diga sí, vamos a hacer la cirugía? bueno, esto es un trabajo multidisciplinario, ¿ok? En lo cual realmente debe estar, el paciente debe haber sido evaluado por psicología, psiquiatría, un endocrinólogo, porque estos pacientes vienen con tratamientos hormonales, ¿no? Eh, en sí, una serie de evaluaciones médicas en ese aspecto de perfiles hormonales, para que el paciente eh, esté preparado para asumir los cambios que estas cirugías implican. Y en ese sentido, bueno, lo más importante es que tengamos una evaluación psiquiátrica, psicológica de nuestros pacientes, además de lo que mencioné de la parte médica endocrinológica. Una vez que estos pacientes llegan a nuestras manos, ya vienen con como una aprobación tanto del mismo paciente como de los servicios médicos involucrados para hacer o realizar el procedimiento quirúrgico. Perfecto. Y entonces, una vez que se hace eso, ¿cuáles son los preparativos prequirúrgicos para llevar a esa persona a pabellón? Bien, una vez que el paciente ya decide la intervención quirúrgica y qué tipo de intervención quirúrgica vamos a realizar, se trata, bueno, de un perfil preoperatorio convencional. El paciente se le prepara obviamente lo que es el colon para poder trabajar, aunque el paciente no se le vaya a realizar una colovaginoplastia y utilizamos una mesa quirúrgica, como son muchas horas de operación, muchas veces los pacientes pudieran tener, que es una de las cosas que nos faltó hablar un poquito de la parte de complicaciones, problemas de paresia eh, a nivel de manos o de las mismas piernas por el tiempo que están en la mesa quirúrgica. Entonces, se busca que sean unos colchones especiales de FOAMI de memoria, además de eso, unas pierneras que están suficientemente, diría, acolchadas para lograr una posición adecuada y de esa manera evitar este tipo de problemas que nos podamos presentar en el postoperatorio. En sí, es una cirugía como, como cualquier otra, en la cual el paciente va con los exámenes preoperatorios convencionales. Y con su evaluación cardiovascular y Sí, todo evaluación lo, cardiovascular lo y que se... su radiografía de tórax. Algunos pacientes por los riesgos puede profilaxis tromboembólica. Es lo convencional. No hay algo distinto Ok. que se vaya a emplear para estos pacientes. Por supuesto, ya dijiste que la cirugía dura 6 horas y por supuesto la anestesia es una anestesia general. Ahora, Sí. ¿cuánto tiempo debe quedarse hospitalizada la persona que se somete a este tipo de intervención? Habitualmente, ¿cuál es el promedio? Bueno, el paciente puede estar hospitalizado entre 2 y 5 días. ¿Qué va a variar? Bueno,
desde que le hice lo más sencillo, que fue una vaginoplastia simple, o si le hice una vaginoplastia con un segmento de funcionalizado de colon. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que, bueno, que restituya el tránsito intestinal, que ya tengamos seguridad que no tenemos problemas con la anastomosis, entonces en eso va a variar. Esos pacientes generalmente lo buscamos operarlos los primeros días de la semana, el lunes o el martes, de manera que ya aproximadamente entre jueves y viernes estén en su casa. Ahora, ¿cuál es el tiempo de recuperación promedio cuando la persona puede reintegrarse a su actividad normal? Y ojo, ¿cuándo puede cuándo puede reasumir su nueva actividad sexual? Bien, voy a empezar por lo último. La parte de la actividad sexual, nosotros le recomendamos a los pacientes que esperen aproximadamente unos 3 meses. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un sangrado a nivel genital que se mantiene por aproximadamente unas 3 o 4 semanas, siempre hay como un manchado. Los tejidos están con edema, algunas veces se forman equimosis, hay suturas que tienen que reabsorberse, que estar todo ese tejido cicatrizado y es lo que más o menos le recomendamos al paciente, esperar aproximadamente 3 meses. Eh, por supuesto, para nosotros sería eh, eh, mucho más fácil si pudieran empezar la actividad sexual antes de esos 3 meses, pero no es lo prudente. ¿Por qué diría que sería lo mejor? Porque haría lo de dilataciones, por decir naturales. En vez de utilizar los dilatadores, utilizarían dilataciones a través, bueno, de las relaciones. Y eso ayuda enormemente. Sin embargo, siempre evaluamos la prudencia y que en ese sentido, por lo menos unos 3 meses para poder reanudar, o mejor dicho, iniciar las relaciones. En cuanto al otro punto que me dijiste, que La era actividad, su actividad diaria, lo, cuando la reasume. sí, lo del reintegro a su trabajo y reintegro a sus actividades normales. Este, generalmente estos pacientes ya en 3 o 4 semanas están reintegrándose a su vida normal. Ojo, hay pacientes que lo hacen antes porque ahora hay mucha gente trabajando online y los pacientes, bueno, están en su casa y se reintegran a lo que es su cotidianidad inmediatamente. Pero lo que es trabajo de oficina o trabajo fuera de casa, generalmente en unas 3 o 4 semanas ya los pacientes están reintegrados. Tal vez los pacientes que se le hacen una colovaginoplastia tardan algo más, pero en promedio son 3 o 4 semanas. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, eh, ¿cuántas veces van a la consulta del médico, de ustedes, para... Nosotros lo vemos justo a la semana de la operación, a las 2 semanas de la operación y al mes de la operación. Ok. Esos son los primeros 3 controles. Después vamos espaciando los controles. ¿Queda tomando algún tipo de medicamento ese paciente durante el tiempo? El paciente al egreso se utilizó antibiótico-terapia profiláctica y no se sigue con antibiótico luego en casa. Los pacientes se van realmente con analgésico. No hay ningún cuidado con lo que se refiere a productos químicos especiales para utilizar a nivel genital, sino simplemente eh, eh, con agua y después posteriormente agua y jabón es más que suficiente. No se mandan a hacer duchas vaginales ni nada de eso porque no viene, o sea, no son necesarias y lo que muchas veces produce son irritación locales. Ahora, en cuanto a las limitaciones de este tipo de intervención, ¿qué limitaciones hay? O sea, ¿qué no ofrece este tipo de cirugía de feminización? Mira, yo tal vez diría que una de las cosas importantes es la, eh,
no el aspecto genital en sí. El aspecto genital se logra bastante bien, o sea, la parte estética genital se logra, yo diría que 90 o más, porque el aspecto es bastante importante. El problema que tal vez pudiera presentarse, que lo hemos visto en pacientes operados por otro grupo, que nos han llegado luego a nosotros, es lo que te mencioné anteriormente, que es que quedan con un canal vaginal muy corto. Y eso es verdaderamente algo que es muy preocupante para el paciente. Y también para uno, porque después uno tiene que hacer una disección donde, para alargar ese canal vaginal, donde entonces viene una serie de riesgos que se incrementan. ¿Por qué? Porque ya esa zona fue, por decir, tocada, tratada, entonces para lograr esa disección a través de la vejiga por delante, el recto por detrás y poder alargar el canal vaginal, pudiera uno lesionar el recto, lesionar la vejiga o tener un sangrado prostático también. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tal vez pensarlo, ¿no? Pero en fin, hay que darle una solución al paciente y bueno, la idea es lograr alargar ese canal vaginal. La otra dificultad es que, como dije también al principio, uno busca construir un clítoris. Y si en el momento de la disección comprometes la irrigación o la inervación de lo que es el rodete de glande que estás utilizando para construir el clítoris, entonces el paciente puede que quede con una menor sensibilidad y que a lo mejor pueda tener problemas para conseguir los orgasmos. Entonces son las limitaciones que se pueden ver. Y por supuesto, la cirugía no ofrece la posibilidad de que pueda haber un neoútero o trompa u ovario, No, porque eso no. no es lo que cubre la cirugía. Hay dos cosas ahí. La persona, sea cual sea el tipo de cirugía, tiene que, siempre que va a una relación sexual, usar lubricante, pregunto. Lo otro es, las dilataciones, sea cualquiera la cirugía, tienen que ser de por vida. Ok. La parte de lo que es las dilataciones, no. Las dilataciones no son de por vida. Las dilataciones la mandamos a realizar durante los primeros 6 meses a 1 año a lo sumo. Ya después el paciente no va a necesitar más dilataciones. Perdón que Inclusive, te como te dije, interrumpa. No necesitaría más dilataciones si tiene una vida sexual activa. Si no exactamente. la tiene, sí necesita hacerse las dilataciones. Mira, después del año probablemente ya no necesite Ok, dilatación, aunque no tenga vida sexual activa. ok, ¿Por qué? Porque ya quedó todo la parte de la reconstrucción, quedó con cicatrización ya permanente. ok. Al principio, obviamente, sí son necesarias las dilataciones, sobre todo porque estas cirugías todas traen un poquito, como cualquier cirugía, un poco de retracción. Y si no haces las dilataciones, bueno, vienen los problemas que hemos mencionado anteriormente. Con respecto a la lubricación, fíjate, una de las cosas importantes que trae la colovaginoplastia es que tienes una secreción mucosa permanente. Y esto, bueno, lo podemos hablar y nos podemos extender en este sentido. Esos pacientes no van a necesitar lubricación, pero hay pacientes que nos ha tocado operar porque han dicho, mira, yo ya no quiero una colovaginoplastia. Nos ha pasado, en un caso de otro grupo, pero nos ha pasado. ¿Por qué?
¿por qué es tal la producción de moco que los pacientes entonces no, no les gusta? Y esto es importante decirle al paciente, si vas a una vaginoplastia, que puedes tener una producción excesiva de moco. No vas a necesitar la lubricación, pero bueno, sabes que a lo mejor tienes que usar toalla sanitaria, bueno, compresas o algo para colocarte porque puedes tener un flujo genital permanente. Tal vez la colovaginoplastia simple sí requiere un poco más de lubricación porque la misma peritoneal, el peritoneo sabemos que produce líquido y puedes también tener algo de lubricación. Pero como dije al principio, nosotros utilizamos una técnica en la cual con la misma uretra del paciente, el mismo tejido de la uretra, hacemos una mucosa interlabial y esa mucosa interlabial produce secreción y mantiene los genitales húmedos también. Por supuesto, estos son cosas distintas a lo que es la lubricación de la mujer que tiene sus genitales anatómicos, por decirlo de alguna manera, con sus ovarios funcionales y que las hormonas van a producir esa lubricación natural de la vagina. Okay. Ahora fíjate, el seguimiento después de esto, ¿cada cuánto el paciente, después que pasa y se reincorpora, tiene sus relaciones sexuales, reasume su vida sexual, se tiene que ver cada cuánto con el médico y hasta cuándo? Bien, nosotros... Perdón, ¿y qué implica esa evaluación de ustedes? ¿Implica hacer una evaluación con un espéculo, hacer una vaginoscopia, hacer eco, etcétera? ¿Qué implica esa evaluación periódica con este tipo de pacientes? Bueno, la evaluación es realmente al principio, como te dije, vamos a hacerla mensual los primeros 6 meses y ya después el paciente lo evaluamos una vez al año. Hay pacientes que verdaderamente vienen de otros países y los pacientes después le hacemos un seguimiento eh, más bien del tipo por la web, le resolvemos algunas de las consultas y dudas que tiene. En la parte de lo que es ya la evaluación ginecológica, sí, el paciente le hacemos una evaluación, no, más allá de lo que puede hacer una exploración con espéculo, realmente ultrasonido, ecografía no realizamos, al menos que, bueno, que pensemos que exista algo pélvico bueno, que es raro pues, en estos pacientes, porque no hay verdaderamente órganos evaluables desde el punto de vista que estén interconectados con la vagina más allá de lo que es el peritoneo o lo que es el segmento de colon defuncionalizado. Estos pacientes los evaluamos más que todo desde el punto de vista local, buscamos a ver si tiene algún problema de estenosis, buscamos a ver cómo se encuentra la cicatrización de la uretra, qué grado de retracción puede haber a nivel de los tejidos. Más que todo se trata de una evaluación desde el punto de vista local. Ok, y ahí te iba a hacer una pregunta que se puede estar haciendo nuestros oyentes y los que nos están viendo también. ¿Qué pasa con la próstata? Bien, la próstata generalmente en estos pacientes no va a traer ningún problema. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que están con tratamiento hormonal. Entonces, en ese sentido, no es muy raro que este tipo de pacientes vaya a tener algún tipo de problema prostático. Sin embargo, como todo, y eso lo tenemos nosotros hasta en nuestra página web,
le recomendamos a los pacientes mayores de 50 años que se hagan su antígeno prostático. Vuelvo y repito, sin embargo, es muy raro que estos pacientes hagan algún problema de alguna patología prostática. Y una cosa que hay que recalcar es que si bien la cirugía se limita pues a una cirugía de reconstrucción genital, si van a deciden tener varias parejas, siempre tienen que cuidarse durante el sexo y tener protección, tener relaciones sexuales seguras, saludables, y en ese caso hacer uso del preservativo, pues, ¿ok? Si no es su Sí, pareja, por supuesto, habitual. bueno, eso es correcto. Y una de las cosas que bueno, le insistimos mucho es que, mira, tú pudieras tener una enfermedad de transmisión sexual, el virus de papiloma humano, puedes contagiarte con eso, el virus del VIH, puedes contagiarte con eso. Entonces le decimos a los pacientes que sí, que tienen que tener, como dices tú, relaciones sexuales, bueno, responsables, seguras, a utilizar preservativo, no tener no ser promiscuo, o sea, una serie de cosas que son necesarias que el paciente las entienda y las practique. Ok, fíjate, una cosa que iba a ir a tocar con eso. ¿Qué otros cambios en el estilo de vida tiene que tener y ustedes les recomiendan a sus pacientes? Por ejemplo, los relacionados a los hábitos nutricionales, cierto tipo de esos alimentos que son alimentos que usan mucho preservativo, o el cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol, drogas. ¿Qué recomendación se le hace con respecto a qué cambio de estilo de vida tienen que hacer? Mira, el, el problema muchas veces es que esos pacientes no se dejan, no en sí estos pacientes, sino la mayoría de los pacientes, no se dejan realmente abordar en esa parte. Uno les insiste que no deben utilizar, o sea, que no deben, eh, no deben tener hábitos tabáquicos, más que todo por la cicatrización. La cicatrización, está demostrado que los hábitos tabáquicos alteran la cicatrización, inclusive en el mediano y en el largo plazo. Le insistimos a los pacientes en eso, le informamos a los pacientes de eso. Le informamos también del uso y abuso de las drogas, que también puede tener consecuencias en ellos. Y en la parte de lo que nos interesa, que es la parte de la cicatrización. Más allá de ir con eso, no lo hacemos. Hacemos un consentimiento informado, dándole todas estas recomendaciones, diciéndole qué es la cirugía que se va a hacer y que ellos estén al tanto de todo eso. Como dice, le advertimos y le decimos y los enseñamos o tratamos de educar en ese aspecto y queda todo registrado en ese consentimiento informado. Ya hay cosas que, bueno, que escapan de nuestro seguimiento tal vez, porque es muy difícil de repente tratar ese aspecto que tú me estás mencionando. Pero obviamente alcohol, droga, tabaco nos altera mucho la parte de cicatrización y en cualquier cirugía obviamente también lo altera. Ahora, una pregunta. La parte de nutrición, sí le insistimos que debe tener una dieta, más que todo, yo no diría hiperproteica, sino proteica. Más que todo para que nos ayude con lo que es la cicatrización en sí. Baja en hidratos de carbono. Ahora, ya estamos finalizando para los que están oyendo y viéndonos acá. Pero fíjate, una pregunta importante. ¿En quiénes está contraindicada o no se puede realizar este tipo de cirugía? O sea, ¿qué condiciones hacen que ustedes no puedan hacer la cirugía en la persona que quiere hacerse la cirugía? Pues, por ejemplo, es diabético, tiene problemas cardiovasculares, el mismo consumo de alimentos, es una persona que es VIH positivo, tiene una enfermedad de transmisión sexual, etcétera.
¿qué contraindicaciones ustedes contemplan para este tipo de Eh, cirugía? Mira, yo pienso que la contraindicación más importante es que tenga problemas psiquiátricos. Ok, Si es un paciente exacto, que por realmente supuesto, tiene un problema psiquiátrico, no debería someterse a esta cirugía. exacto. El resto de las cosas, bueno, pacientes con VIH no es contraindicación. Ok. Y Diabéticos, generalmente estos pacientes son pacientes jóvenes. ok, Son pacientes entre 20 y 30 años y son pacientes sanos, pues, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista metabólico y verdaderamente decirte que hay una contraindicación en ese aspecto, no la hay. Ahora, pacientes psiquiátricos, sí. Pacientes que tienen una patología psiquiátrica, esos pacientes no deben ser sometidos a este tipo de intervención. Incluso voy más allá. Si son pacientes que están tratados y controlados, no deberían someterse a esta cirugía porque si por X causa abandonan el tratamiento o algo, pueden venir crisis verdaderamente dramáticas y que no van a ser superadas tan fácilmente. Entonces, en ese sentido, eso es tal vez lo más importante. ahora, en algún momento ustedes se han enfrentado al hecho de que una vez evaluado el paciente con minuciosidad por parte del psiquiatra, habiéndose establecido pues, y habiendo cumplido todas las pautas que tiene que tener la persona para ser elegible para este tipo de cirugía, hayan tenido ustedes algunos casos en los cuales haya habido después que la persona se haya arrepentido de haberse hecho esa cirugía? Mira, nosotros, el grupo nuestro, no, o sea, desde que yo estoy trabajando con este grupo, que es del año 2019, no he visto ningún paciente que después se haya arrepentido. Esa misma pregunta se la hice al cirujano principal, le dije si había tenido algún paciente que se haya arrepentido anteriormente de la cirugía y no. Ningún paciente verdaderamente nos ha venido a nosotros arrepentido de haberse hecho esta cirugía. Más allá, voy más allá. Estos pacientes muchas veces, y esta expresión me la vas a entender tú perfectamente, no sé si todos los oyentes lo harán, pero estos pacientes muchas veces hasta se casan con nosotros en este sentido. Que tal vez, yo sé que dijiste que íbamos ya a concluir pronto, pero me toca decirte que eh, son pacientes que después vienen que quieren feminizarse la cara. Entonces a esos pacientes se le hace frontoplastia, se le hace rinoplastia, se le hace malaroplastia. Entonces, son pacientes que más bien van escalando posiciones para lograr feminización también, además de genital, facial y también corporal. ¿Ok? Implantes mamarios y todo lo que es la Todo, reconstrucción, prótesis mamaria, la parte de los remodelación, glúteos, aumento de glúteos, perfecto. todo eso, Inclu- y por etapas se va realizando diferentes cirugías hasta lograr una feminización completa del paciente. Incluso eso implica también que yo estuve viendo la parte de los vellos, ¿no? De los vellos de la piel, porque también se hace depilación que se puede hacer por Sí. láser e incluso las Inclusive, entradas que nos distinguen a nosotros, ¿verdad? sí, Se puede hacer una cirugía para pues, sí, cubrirla. hay implantación de cabello Exacto. también. Y además de eso, ya que tocaste el punto del láser, porque van saliendo preguntas y vuelvo de repente al tema anterior, muchas veces le recomendamos a los pacientes que se haga láser a nivel genital previa a la cirugía. Ok. ¿Por qué? De manera que en el canal vaginal no vayan a tener folículos pilosos, pues. ¿Ok? Entonces, le recomendamos eso, que se hagan el láser a nivel de los genitales para que en el momento de la reconstrucción genital no vayan a tener ese tipo de problemas. Perfecto. Sí, y todo eso es para llevar a una feminización completa, pues. Ahora bien, Completo. ¿qué pasa con la parte de, el costo de este tipo de intervención y la cobertura por seguros?
Bueno, fíjate, aquí en España o en la Comunidad de Madrid, prácticamente hablándote que es lo que más manejo, hay varios hospitales que trabajan con cirugía de género. Ellos están en un grupo multidisciplinario que está en básicamente tres hospitales, que es el Ramón y Cajal, La Princesa y La Paz. Ellos tienen cirujanos, diferentes especialidades, endocrinólogos, psiquiatras, que manejan estos pacientes, otorrinolaringólogos, hablando de lo que al principio dijimos de la feminización de la voz, que trabajan con los pacientes y que de repente, dependiendo de qué cirugía se va a realizar, van a uno u otro hospital. Eso es la parte de lo que es la seguridad social aquí en la Comunidad de Madrid. La parte de lo que es la cirugía, o mejor dicho, las bolsas privadas, no cubren este tipo de procedimientos. No, desde el punto de vista privado no lo hace. Pero sí la parte de lo que es la seguridad social y lo que es los hospitales públicos. Por supuesto, las listas son largas. Los pacientes pasan por mucho tiempo para poder llevar a cabo estos procedimientos, y más que todo lo que trabajan es la parte genital, porque muchas veces la parte de lo que es las cirugías de cara o la parte de cirugía corporal son consideradas ya cirugías estéticas y no lo cubren. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto todo, Álvaro. Y ojo para los oyentes y los que nos están viendo, porque esta es la primera entrega, ya después yo anunciaré la segunda entrega, que es que va a ser o va a versar sobre la cirugía de masculinización, que es ya el otro polo, pues, que vamos a estar hablando. Entonces no me queda más que agradecerte, Álvaro, nuevamente tu presencia acá, un poquito más extenso de lo que pudiera ser, pero les recomiendo pues que lo oigan porque es importante agotar el tema para que estén, como siempre, la idea nuestra es informarles, que estén bien informados a través de una fuente pues confiable como es Álvaro, que es un excelente profesional, y no acudan a otros sitios pues donde la información pudiera ser o estar distorsionada. Si tienen alguna pregunta, nos la hacen llegar y yo se la hago llegar a Álvaro. Gracias, Álvaro, por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y bueno, realmente esperemos en una próxima oportunidad aclarar algunas dudas, como dices tú, que se presenten, algunas preguntas, y bueno, y hablar de otros temas que son en esta misma línea y que verdaderamente la gente tiene que estar informada. Gracias.